mencionar que no es correcto que ustedes estén desde las 2 de la tarde haciendo cola para poder ingresar a esta. Entonces estamos haciendo las tramitaciones correspondientes para que tengan colocados bancos afuera, que van a estar algo más cómodos porque no es correcto, como les decía, que estén en esa posición, ¿de acuerdo? Entonces esperemos que en el transcurso de la semana podamos consolidar aquello. Bien, la actividad que tenemos hoy día se denomina morfología bacteriana. Esto es inherente entonces a la forma diversa que tienen los microorganismos. Vamos a aclarar que dentro de la microbiología existen una serie de formas diversas que no son atingentes a la clínica, a la bacteriología clínica. Por lo tanto, con ustedes simplemente nos vamos a abocar a 3 tipos de células que son las imperativas, ¿ya? Esféricas, cilíndricas y helicoidales. 3 tipos entonces con los que ustedes se van a habituar a lo largo de la gestión. Donde quizás adelantándonos un poco a todo lo que acontece en el ámbito de la bacteriología, ustedes fíjense, hay células de color violeta, morado o azul si quieren, y unas de color rojizo o color fucsia. Graben eso en sus memorias. Me dirán si escuchan al fondo sin utilizar el micrófono. ¿Se escucha? ¿No? Una vez más, ¿por qué responden? Entonces, las células moradas, violetas o negroides, depende de la intensidad del colorante, se van a denominar gram positivas, no gram, gram, G-R-A-M, ¿de acuerdo? Y las rojizas o fucsias se van a denominar gram negativas. Cuando vean la parte correspondiente a pared celular bacteriana, ahí se van a poder dar cuenta de qué estoy hablando en este momento, pero lo que interesa inicialmente es el hecho de que ustedes graben en su memoria, en su disco duro, las positivas y las negativas. Bien, hemos hablado de que existen 3 formas inherentes a nuestro estudio en relación a la morfología. 1, las esféricas, las cilíndricas y las helicoidales. Las esféricas van a recibir el apelativo de cocos. Todas las células esféricas se van a denominar cocos. Ahora, las células esféricas no solo son aquellas que tienen forma de pelota, de balón. Existen algunas modificaciones que las vamos a ver por delante. Van a ser plenamente esféricas, ovoideas y lanceoladas principalmente. Y un pequeño grupo que va a tener una forma de riñón, reniformes, o en forma de haba o grano de café, si ustedes quieren. Todas estas modificaciones morfológicas están comprendidas en las células denominadas cocos, ¿de acuerdo? Bien. Las diferencias entre unas y otras van a radicar en el tipo de reproducción que tengan. Si bien la reproducción, como hemos visto anteriormente, es una reproducción asexuada, que se denomina a sí mismo bipartición o escisión o fisión binaria, todo va a tener razón del tipo de agrupación que van a tener estos individuos por la forma reproductiva. Por ejemplo, individuos que van a recibir la denominación de diplococos. El prefijo diplo significa 2, ¿de acuerdo?
Cuando se les hable de diplococos, están hablando de individuos que se agrupan formando pareja. Por ejemplo, podemos enunciar Neiserias, o sea, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Streptococo, el neumococo. Mencionábamos el apelativo de neumococo, ¿no es verdad? Bien. Entonces, los diflococos tienen capacidad de dividirse en un solo plano. De ahí entonces que forman pareja. Otro grupo, otro género, Streptococo. El término strepto significa cadena, significa rosario. Entonces, igual, se dividen en un solo plano y de manera repetitiva, formando lo que se denominan cadenas, streptococos. Otro género, Gafkia, G-A-F-F-I-A, Gafkia. Tiene la característica o la capacidad de dividirse en un solo plano y de manera perpendicular, formando tétradas, o sea, agrupaciones de 4 individuos. El término tetra significa 4. Gafkia tetrágena es el nombre entonces que va a recibir este género, porque su unión va en 4 células. A diferencia de las anteriores, otro género, el género Sarcina, tiene la característica de dividirse en 3 planos. ¿Listo? Y están conformados, o la característica de este género Sarcina es el hecho de estar constituidos entre 8, 12 o 16 unidades, agrupaciones de 8, 12 o 16. Las agrupaciones de las sarcinas van a recibir la denominación de globos o paquetes. También hay autores que las enuncian como cubos, cubo, globo o paquete, ¿ya? Característica de sarcinas, división en 3 planos para consolidar los paquetes. Bien. Otro individuo que ustedes lo van a escuchar de manera recurrente dentro de la asignatura son los famosos estafilococos. Individuos que también tienen la característica de dividirse en 3 planos, igual que los anteriores. ¿Sí? La división de estos individuos es asimétrica, conformando lo que se denominan racimos, muy similares entonces a los racimos de uva. Entonces, estos microorganismos, sea Streptococcus pneumoniae, estreptococos, las tétradas, sarcinas y estafilococos, todos corresponden al grupo de los gram positivos. Eso implica entonces que se van a teñir de color violeta o de color morado, ¿de acuerdo? Gram positivos. Acá tenemos otra gráfica símil a las anteriores, ¿no es verdad? Formas de división, estreptococo, diplococos, Gafkia y sarcinas. A diferencia del anterior, tiene nada más algo de color. Listo. Entonces, en esta que es una observación microscópica, ustedes van a poder darse cuenta que los individuos están agrupados formando parejas, ¿no es verdad? Entonces, esta es un racimo, un rosario, una cadena, pero discontinua. Fíjense, acá les mostramos cadenas continuas, una al lado de otra, ¿no es verdad? Sin espacios. Ahora en esta están apreciando que cada una posee un espacio, cada dos un espacio. ¿Por qué?
Estos individuos, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, tiene la característica de presentar cápsula. La presencia de esa cápsula entonces nos otorga el espacio entre una y otra. ¿De acuerdo? Entonces las cápsulas no se tiñen con la tinción Gram. Nos vamos a poder dar cuenta de la existencia de una cápsula al producirse espacios como esto, o ya veremos en otras alguna modificación. Entonces, diplococos, neumococos. Ahora, habíamos hablado de modificaciones en los cocos, no solo simplemente esféricos. Ustedes fíjense, ovoides, lanceolados. Característica entonces también que se va a presentar en el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Acá tenemos cadenas de tipo continuo. Es lo que normalmente nos van a presentar los estreptococos. Por ejemplo, ustedes van a escuchar a menudo Streptococcus pyogenes en medicina. Yo utilizo bastante en nutrición, por ejemplo, Streptococcus acidophilus o Streptococcus lactis, que son de importancia en nutrición, no así en medicina. Lo que interesa entonces cómo se agrupan estos individuos en relación a su morfología. Ahora, vemos acá estructuras igual, redondeadas, perdón, esféricas, ¿sí? Pero que tienen agrupaciones asimétricas, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuál será el género? Sin miedo. Streptococo. Strepto es cadena, estafilo es racimo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ustedes podrán decir de manera prematura ahora, sin embargo, vemos monococos, diplococos, tricocos, etc. Una forma diagnóstica de lo que estamos apreciando. Hagamos de cuenta que este es un campo microscópico. Ustedes van a poder otorgar el nombre genérico a través de las tinciones, solo genérico, al mayor número de agrupaciones que exista. Mayor número tendrán los diplococos, los monococos, no es verdad. Mayor número tienen las agrupaciones, por lo tanto, en este campo microscópico estamos observando estafilococos, ¿sí? Y hemos aprendido algo nuevo. Acá, observación de microscopía electrónica, fíjense el número de constituyentes y son las denominadas sarcinas, aunque acá tenemos también alguna tétrada, gafquias y sarcinas, uniones de A4 y también paquetes. Ambas corresponden a lo mismo. Entonces, las bacterias en estas situaciones son estas pequeñas, diplococos gram negativos. ¿Ya? Diplococos gram negativos, que se hallan de manera interna en las células leucocitarias. La característica de Neisseria meningitidis, de Neisseria gonorrea, es el hecho de ser intracelular, o sea que se hallan al interior de las células leucocitarias, ¿de acuerdo? Son diplococos gram negativos, por eso tienen esta coloración. Corresponden al género Neisseria. Gram negativos, Neisseria. Acá tenemos igual bacilos, aparentemente, pero son distorsiones
de los cocos iniciales por acción de los antibióticos. Aparentemente lo que estamos viendo son bacilos, ¿no es verdad? Células cilíndricas, pero sin embargo se trata de la distorsión que le da el antibiótico antes de que se produzca la destrucción del individuo. Ahora sí, recién, células cilíndricas. Todas las células cilíndricas reciben la denominación de bacilos. Los bacilos, a diferencia de los anteriores, entonces, son células alargadas a manera de cigarrillos, si ustedes prefieren. ¿De acuerdo? Todos van a recibir la denominación de bacilos, sean gram positivos, sean gram negativos. Entonces, esta será la forma común de un individuo, igual que en los casos anteriores, diplobacilos, estreptobacilos, otra denominación, cocobacilos. O sea, va a ser una estructura que va a corresponder a bacilos, pero casi redondeados, casi esféricos, no redondeados, perdón. Diferencia entre redondo y esfera. ¿Alguien me podrá decir? O círculo, si prefieren. Fuerte. Es una forma geométrica en un segundo plano. ¿Sabes? Un círculo es una forma geométrica en un segundo plano. Una esfera es un objeto tridimensional que no tiene lados. Ok, gracias. Entonces, todas las células, animales, vegetales, protistas, cromistas, las que sean, son cuerpos geométricos, no son figuras, porque tienen las dimensiones que su compañero ha enunciado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todas esas formas de agrupación las vamos a encontrar en la naturaleza y otras más. A diferencia de los cocos, los bacilos se caracterizan por los bordes, por los polos que puedan presentar. Entonces, bacilo, célula alargada, que puede ser positiva o negativa, y si en este caso estamos observando células gram positivas con bordes boleados, con bordes romos, van a corresponder al grupo, al género de los clostridios. Anoten esto, por favor. Bacilos gram positivos de bordes redondeados corresponden al grupo de los clostridios o clostridium, cualquiera, ya sea en latín o en castellano. Existen muchas especies, las más patógenas para el ser humano. Por ejemplo, productor de tétanos, productores de botulismo, por ejemplo, productores de gangrenas, etc. De igual manera, ustedes vean acá, Streptus bacillus, ¿sí? Los bordes boleados, y acá en la parte baja, un individuo que rompe la característica morfológica anterior. Esta célula de la parte inferior corresponde a la elaboración de una espora. Entonces resulta que los clostridios son capaces de producir esporas. Una espora será una forma de resistencia al medio ambiente adverso. O sea, no hay agua, se forma la espora. Se terminan los nutrientes, se forma la espora. Hay alteración en el pH, se forma la espora. Las esporas son viables en ese estadio durante cientos de años, ¿de acuerdo? Hasta que se restituyan las condiciones ambientales óptimas para la célula vegetativa. A diferencia de del anterior, vemos igual acá bacilos, pero estos bacilos tienen bordes cortados y no producen esporas.
Son bacilos gram positivos de bordes cortados, no productores de esporas, que van a corresponder a los lactobacillus. Ya son los primos hermanos de los clostridios, los bacillus. Aunque dentro del grupo bacillus también hay algunos que producen esporas, como por ejemplo el bacilo del anthrax, Bacilo anthracis. Corresponde a la familia de los bacillus, pero entre comillas productor de espora, Bacilo anthracis. Entre los bacilos no todos son entonces células, como ustedes están observando. También algunos de ellos tienen la característica de presentarse de manera, más bien presentan diversificaciones a manera de raíces, prolongaciones a manera de raíces. Fíjense, son entonces bacilos ramificados. Fundamentalmente van a corresponder al grupo de los Streptomyces, que es un grupo bastante grande y de importancia clínica para el ser humano. Bacilos entonces gram positivos que presentan ramificaciones irregulares. ¿De acuerdo? Ramificaciones irregulares, a manera, comillas, si quieren, de raíz. Entonces, ahora tenemos otros bacilos gram positivos que también presentan ramificaciones cortas y delimitadas. Son parte de los lactobacillus. Lactobacillus bifidus, ¿sí? Por el tipo de terminación que presenta. Entonces, este Lactobacillus bifidus es uno de los principales constituyentes para la producción del yogur. Otro tipo de bacilos, también gram positivos, pero fíjense, estos bacilos son asimétricos, significa que los dos polos no son similares el uno con el otro. Y tienen la particularidad de agruparse en lo que se denominan símbolos chinos. No letras chinas, porque los chinos no tienen letras, tienen símbolos. ¿Listo? Entonces, bacilos gram positivos asimétricos y que se agrupan formando símbolos chinos corresponden al grupo de las corinebacterias. El agente tipo es el Corynebacterium diphtheriae, productor de la enfermedad entonces denominada difteria. Parece que nos hubiéramos equivocado de placa, ¿no es verdad? Sin embargo, las bacterias que se aprecian en esta placa son estos filamentos. ¿De acuerdo? Todos esos pelitos, entre comillas, que ustedes observan, son bacterias, bacilos filamentosos gram negativos. Denominación Leptotrix, Leptotrix vaginalis, su nombre. Ustedes aprecian una serie de estructuras más o menos esféricas en casi toda la placa. Esto no se trata de bacterias,
Se trata de los núcleos de las células epiteliales que están en diferentes estratos, ¿sí? Entonces esta muestra es un Papa Nicolau, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si haríamos una tinción de Gram, las bacterias, el Leptotrix, lo vamos a ver de este color, ¿de acuerdo? Bacilo gram negativo filamentoso, entonces Leptotrix. Es nomás uno de los habitantes del tracto intestinal, pero comúnmente se le encuentra a nivel del canal genital femenino. Ahora, fíjense esa distorsión morfológica que existe. Todos los individuos de ese campo, de la placa en este caso, corresponden al mismo género. Individuos que son anaeróbicos estrictos, o sea que no respiran oxígeno, son gram negativos y tienen la característica de presentar estas grandes concentraciones metacromáticas, concentraciones de volutina. Corresponde al género Bacteroides. Entonces, es lógico preguntarse por qué, si todos los individuos corresponden al mismo género, y no solo género, a la especie, tienen esa diversidad morfológica, esa diversidad de tamaños, hasta de agrupación. Ese fenómeno que ustedes están observando ahora se llama pleomorfismo. Pleomorfismo. Entonces hay un grupo de bacterias que se denominan bacterias pleomórficas. Las bacterias pleomórficas varían entonces en su tamaño, en su forma. ¿Por qué? La característica, el común denominador de estas bacterias pleomórficas es el hecho de ser muy exigentes nutricionales. No solo exigentes nutricionales, muy exigentes nutricionales. Entonces, cuando hay déficit o exceso hídrico, o sea, déficit de agua, exceso de agua, se origina el problema. Déficit o demasía de nutrientes, lo mismo. Alteración en el potencial de hidrogeniones, de igual manera. Cuando los cultivos son viejos, igual los vamos a encontrar periódicamente de esa manera. ¿Listo? Entonces, el pleomorfismo es el resultado de esas deficiencias o excesos que se les acaba de enunciar. Bacilos delgados, también pleomórficos, gram negativos, que corresponden al grupo de los hemófilus. Haemophilus se escribe con H. Y también de las gardenelas. Hemófilus, entonces, patógeno de vías respiratorias. Gardenela, patógeno especialmente del canal genital femenino, aunque también encontramos en procesos infecciosos masculinos. Bacilos delgados, gram negativos, pleomórficos. A ver si ese caballero puede apagar su radio, que hasta yo que soy hipoacúsico escucho. Seguimos. Bacterias anaeróbicas, pleomórficas, fíjense, con grandes concentraciones también de volutina, pero a diferencia de los anteriores, es característico que sus bordes terminen en punta, de bordes afilados. Fíjense. ¿Sí? De igual manera. ¿De acuerdo? Nombre genérico, Fusobacterium. O sea, corresponden a las fusobacterias.
igual grupo bacteriano anaeróbico y pleomórfico. Bacilos gramnegativos que los podemos encontrar en formas así bacilares, en forma de cocoideos, lo que hemos mencionado, cocobacilos, que van a ser de menor tamaño que los anteriores y sumamente patógenos para el ser humano, especialmente en determinados estados. Por ejemplo, si una persona en estado de gestación consume leche contaminada con estos individuos, va a tener una alta susceptibilidad a que se produzca aborto espontáneo. Estas bacterias se denominan Brucella, el nombre específico Brucella abortus. ¿Listo? Bacilos gramnegativos más o menos símiles que corresponden genéricamente o familiarmente, más que genéricamente, a las enterobacterias, Salmonella, Shigella, coli, Enterobacter, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos van a tener la misma apariencia morfológica, por lo tanto, muy difícil que podamos hacer un diagnóstico de cuál es el género o la especie. Ahora sí, si bien estamos hablando de otra enterobacteria, que esta sí es fácil diferenciarle con las anteriores, fíjense esta placa y fíjense esta. ¿Dónde o en qué notan la diferencia, aparte del tamaño? Cápsula. La presencia de la cubierta externa, ¿no es verdad? Esa cubierta externa que no se tiñe con la tinción de Gram se denomina cápsula. Entre los individuos de la bacteriología clínica de mayor importancia están entonces ellos. Klebsiella con K, Klebsiella pneumoniae, causante entonces de neumonías. La cápsula es una estructura antigénica que es la encargada de producir entonces la reacción en el hospedero. Klebsiella pneumoniae, bacilo gramnegativo corto, grueso y de una gran cápsula. No es similar al anterior, estos son bacilos también. Bacilos gramnegativos que tienen la capacidad de producir gránulos metacromáticos que los vamos a denominar gránulos bipolares. Bacilos gramnegativos gruesos con granulaciones bipolares, o sea, granulaciones en los extremos, ¿de acuerdo? Corresponden a un género que se denomina Yersinia, Yersinia pestis, la especie tipo, la que ha originado entonces cuasi la desaparición de Europa hace varios siglos atrás, ¿no? La famosa peste negra. Estos los causantes. Bacilos gramnegativos denominados por la forma que tienen en alas de gaviota. Bacilos entonces gramnegativos en alas de gaviota por la forma que tienen. Corresponden a los grupos de las campylobacterias. Campylobacter coli, Campylobacter yeyuni, entre algunas de las especies. Algunas de las células que se pueden apreciar, bacilos gramnegativos incurvados,
a manera de media luna, agentes que pueden corresponder al tracto genital femenino de manera normal, como biota normal, pero sin embargo cuando se exacerba y se unen a las gardenelas, originan lo que se denomina vaginosis inespecífica, problema patogénico entonces femenino. Bacilos gram negativos con concentraciones de volutina, pero lo importante es esta forma incurvada. En media luna la denominan los autores. Una placa un poco difícil de ser interpretada morfológicamente, pero sin embargo, acá tenemos fusobacterias, al igual que acá, ¿sí? Fusobacterias. Sin embargo, acá observamos, acá muy poco visible, acá sí observamos células que parece que tuvieran ondulaciones, ¿no es verdad? Listo. Entonces corresponde al grupo de las células helicoidales, ya los vamos a ver dentro de un momento. Pero este proceso infeccioso se denomina angina de Vincent, o también asociación fuso-espirilar, Entonces, borrelias más fusobacterias igual asociación fuso-espirilar o angina de Vincent. Una placa para que ustedes puedan diferenciar claramente los gram negativos de los gram positivos. Una placa obtenida del canal genital femenino donde las bacterias gram negativas, bacilos gram negativos, corresponden a coli, Escherichia o Escherichia coli. Y estas células ovoideas gram positivas, alguna gemante por ahí, corresponde a levaduras. Esa es la famosa Candida albicans, ¿sí? Que origina la candidiosis en el canal genital femenino. Son de mucho mayor tamaño que los cocos. Un coco va a tener un promedio de 1,2 de micra. Las levaduras miden promedio entre 5 a 7 micras de diámetro. Vamos a encontrar en esta placa células baciliformes, o sea, bacilos, que, bueno, la placa ya por el tamaño se distorsionan, tienen una petencia tintorea parecida a la gram negativa, o sea, similar, color fucsia, rojizo. Entonces, las bacterias tenemos las gram positivas, tenemos las gram negativas y las que estamos apreciando acá. Ya les enseñaré cómo pueden diferenciar de qué se trata. Hay un tercer grupo en relación al constituyente de la pared celular, ¿sí? Que se denomina BAR, bacilos ácido alcohol resistentes. BAR, bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, las tinciones que se utilizan para estos individuos no son la gram, ¿de acuerdo? Pueden tener la apariencia física de la coloración, o sea, fucsia o rojiza, pero la tinción es diferente, no es gram, es la tinción de Ciel-Nielsen. ¿Listo? Entonces, las características particulares de la pared de estos individuos hacen que sean resistentes, que no ingresen los colorantes de la tinción gram, pero sí esta otra, ¿sí?
Entonces, bacilos ácido alcohol resistentes. Ahora, ¿cuál es el ejemplo tipo de esto? El bacilo de la tuberculosis. Corresponden al grupo de las micobacterias. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que se trate de una tinción Gram o una tinción de Ciel simplemente por el fondo. En una tinción de Ciel siempre van a encontrar el fondo sucio, un fondo azulino como el que ven, o un fondo de color celeste. En alguna circunstancia van a poder encontrar también un fondo de color verde, ¿de acuerdo? Para que les sirva como datos referencial y no enuncien que lo que están viendo es una bacteria gram negativa. Ahora, algo más que les servirá para el futuro en sus prácticas. Al bacilo de la tuberculosis, si le gusta andar solo, van a ver acá diseminados, ¿no es verdad? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, promedio, que están dispersos. En esta placa siguiente, la misma tinción, la tinción de Ciel, pero fíjense cómo los individuos están agrupados. ¿De acuerdo? Entonces, al bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch le gusta estar solo. A su primo hermano, la micobacteria o el Mycobacterium lepre o lepra si quieren, o bacilo de Hansen, le gusta estar en comparsa, ¿de acuerdo? Los unos solitarios y los otros acompañados. Esa es una clara diferencia en la que ustedes van a poder hacer diagnósticos cuando sea pertinente. Tercer grupo, el grupo de las células helicoidales que van a recibir la denominación de espirilo y espiroqueta. Inicialmente mencionar que los espirilos son células que producen ondulaciones rígidas, por lo tanto no tienen movimiento, no tienen motilidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos espirilos van a tener poca importancia dentro de lo que significa la bacteriología clínica. A diferencia, las células que vamos a denominar espiroquetas son de suma importancia clínica. Van a presentar ondulaciones o angulaciones flexibles que estos individuos sin tener flagelos tienen la capacidad de la motilidad, del movimiento, ¿de acuerdo? Gracias a lo que se denomina filamento axial, punto apical o endoflagelo. Cualquiera de esos términos, entonces, ustedes fíjense, estos individuos no presentan flagelos, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de lo que corresponden a las espiroquetas, existen tres grupos: treponemas, leptospiras y borrelias. Los tres grandes grupos, entonces, que van a representar lo que significa las espiroquetas. Treponemas y leptospiras no tienen capacidad de recepcionar la tinción de Gram. O sea, traducido, no se tiñen por Gram. A diferencia, las borrelias sí se tiñen como Gram negativas. Entonces, borrelias, células helicoidales, espiroquetas, que presentan ondulaciones irregulares
y tienen apetencia gram negativa. ¿Sí? Entonces, espiroquetas, ondulaciones irregulares y gram negativas. A diferencia, espiroquetas que presentan ondulaciones regulares y rechazan la tinción de gram corresponden a los treponemas. Ejemplo tipo, el treponema pálido o pallidum, agente etiológico de la sífilis. Otro grupo, las leptospiras, individuos que no presentan ondulaciones, pero sí angulaciones. Y lo fundamental, repliegues sobre su propio eje. Leptospiras entonces presentan angulaciones y repliegues sobre su propio eje. Tampoco tiene apetencia por la grama. Entonces, todas las células, sean animales, vegetales o al reino que pertenezcan, de manera natural son incoloras. Por lo tanto, nosotros para hacer diagnósticos nos vemos en la obligación de utilizar colorantes. ¿Sí? Colorantes, y a partir de eso hacemos las tinciones. Hemos mencionado que estos dos últimos grupos no tienen recepción por la gram, a diferencia de esta, sí. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que todas las células son hialinas, transparentes, incoloras, presenten coloración? Lo que estamos utilizando, lo que se utiliza tanto para treponemas como para leptospiras, no es una tinción, es una impregnación, que no es lo mismo. Impregnación argéntica, sales de plata, nitrato de plata es lo que se utiliza. Entonces, una tinción, él o los colorantes penetran a la célula, ¿de acuerdo? Por eso la célula se tiñe. A diferencia, en la impregnación, lo que se utiliza son las sales de plata que se van a ir precipitando en la parte externa, en la pared celular o en la membrana celular del individuo, produciendo un engrosamiento que nos va a dar oportunidad para poder observar su morfología o su agrupación a nivel de la microscopía. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las espiroquetas, solo un grupo tiene apetencia por la tinción gram. Existen otros subterfugios, como las fluoresceínas, por ejemplo, que igual nos van a servir para poder canalizar la presencia y la morfología de los individuos. Esto, entonces, fluoresceínas, ¿sí?, para treponemas, ¿sí?, bacilo de la sífilis. Listo. Eso sería entonces, creo que estamos en tiempo, nos obligan